la mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana, que como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina, pero en el caso nuestro también tenemos mañanera sabatina. Es decir, prepárese para mañana. Por lo pronto, esta es la que corresponde al viernes 3 de julio del año 2026. ¿Es correcto, producción? Muy bien. Quiero tocar un tema hoy que se sale de esta avalancha futbolística. Creo que lo que había que decir ya se dijo de mi parte. Esta situación que se dio aquí en los alrededores del Ángel con las personas que fueron asesinadas, pisadas, atropelladas, hay que decirlo, fueron 4 personas asesinadas, más los heridos que están, creo, ahorita en algunas instituciones médicas. Ese salvajismo, o sea, no puede quedar impune, no debe quedar impune. Pero bueno, vamos a tocar un tema hoy que no solo se puede hablar de él, sino se debe hablar de él. Y es el tema del nivel que ha alcanzado la deuda del sector público federal. Este gobierno y el anterior, vamos a decir, estos 7 años, de diciembre del 18 a diciembre del 25, para no meter estos primeros 5 meses de este año, eso ya llegará el momento para diciembre de este año, que ha sido la peor situación en materia de endeudamiento del sector público federal prácticamente en la historia contemporánea del país. Los funcionarios prefieren hablar de cosas así por encimita, decir mentiras y que vamos muy bien. No es cierto, señores. Miren ustedes, rápidamente para no complicar mucho las cosas. En diciembre del 2018, la deuda neta del sector público federal, donde se incluye Comisión Federal, Petróleos Mexicanos, Nafinsa, el Banco de Ejército y la Hipotecaria Federal, todo lo que es el sector público. Muy bien. Debía 10.8 billones de pesos. 7 años después, ya eran 19 billones de pesos. Un crecimiento del 75% en 7 años. El crecimiento anual de ese endeudamiento fue del 8.3%. Aquí están los números. 8.3%. ¿De acuerdo? Pero resulta que al parejo de esto, la economía en esos 7 años apenas creció el 0.7%. Quiere decir que estos gobiernos de Morena, el del bulto y el de la anticientífica, se endeudaron un promedio de 10 veces en esos 7 años el crecimiento de la economía. El promedio anual de crecimiento de la economía fue 0.7 en esos 7 años. Pero el crecimiento anual, repito, de la deuda fue el 8.3%. Señores, para acabar pronto, ese crecimiento de la deuda y ese crecimiento casi nulo de la economía es insostenible en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque ese crecimiento de la deuda son cantidades importantísimas. Estamos hablando de prácticamente 8 billones de pesos en 7 años. Es para tirar ese dinero en programas electoreros, en locuras como el Tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico, el AIFA, etcétera. Locuras. Pero además recortaron hasta dejarle los puros huesos a educación y salud. La infraestructura está tirada, está en condiciones desastrosas. Si usted no me cree, vea lo que sucede con el metro, la situación en la Ciudad de México, en banquetas, etcétera. Ha llegado el punto, pues,
en que la clase política debe preguntarse, ¿qué va a pasar con estas cifras? ¿Piensan que es, vamos a decir, posible mantener esta ficción indefinidamente? Ahorita ya los dos partidos de oposición empiezan a pensar en el 27 y en el 30. Perfecto, está correcto, es una visión estratégica de la competencia electoral. Pero la pregunta es, ¿qué piensan de estas cifras? ¿Qué proponen ellos en torno a esto? Eso es lo que a mí me gustaría escuchar de ellos para empezar a sensibilizar a la población. Pero al margen de si lo hacen o no, desde ahorita les digo, señores, esto no puede sostenerse indefinidamente. Un crecimiento de la deuda hacia arriba y un estancamiento de la economía o un crecimiento hacia abajo. Esas dos cosas no son compatibles. Si va a crecer la deuda, debe también crecer la economía para poder pagar de manera sana los intereses, al menos. En esas condiciones, pues, vamos a entrar a la campaña, dijéramos, ya estamos en las campañas con estos subterfugios que creó Morena cuando López Obrador el bulto, de los defensores de la soberanía y no sé qué babosadas, ¿verdad? Los otros partidos ya aprendieron y están también en ese mismo tenor, en esa misma estrategia, pero eso no cambia el problema. Cada año se están incorporando alrededor de 380,000, 400,000 mexicanos que llegan a los 65 años. De tal manera que en 5 años más vamos a tener casi 2 millones más de mayores de 65 años. ¿Qué va a pasar con esos 6,400 pesos bimestrales? ¿Los habrán subido para de aquí a 5 años a 7,000 pesos? Y cuando uno hace esa cuenta posible, vamos a decir, en ese momento dice uno, señores, ¿qué no se dan cuenta la bomba que están ahí poniéndole en la mecha a un cerillo? Les vale. Por eso la pregunta, bueno, ¿dónde están los diputados de oposición en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué temas analizan? ¿Qué problemas se plantean? Digo, pedirle a Noroña y a esos personajes, pues que le metan neuronas a esto, pues es imposible, ¿verdad? Pero hay otras personas ahí que aparentemente son personas serias, pero ahí andan metidos en una bola de chismes y esto, y que tú dijiste, y que tú eres narco, y que tú eres pendejo, y que tú eres esto y el otro, y los temas centrales que tienen que ver con la viabilidad de la economía y de la política, nadie se atreve a tocarlos. Por eso yo le doy este cuadrito muy sencillo. Usted puede acudir a él cada vez que quiera, si tiene dudas, aquí está. Y esto es resultado de un documento que mes a mes nos ofrece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se llama, y aquí lo tenemos para que no le cuenten a usted, el documento es este. Información de finanzas públicas y deuda pública, enero a mayo del 2026. Es calientito esto. En esas condiciones, pues, se puede y se debe hablar de otros temas. Ya dejemos el fútbol, señores. Ya prácticamente, pues, ya la cosa va de salida para llegar al último día, el 19 de julio. Pero esto que estamos hablando aquí apenas es el principio de un desastre gigantesco para la economía y la política y la estabilidad política en México. Por eso yo le suplico, préstele atención a este problema. Mañana vamos a hablar de las posibles consecuencias que esta situación acarrearía. Yo le invitaría a que mañana sábado esté con nosotros
para que se alegre el fin de semana. ¿Cómo la ve? Muchas gracias por su presencia aquí hoy viernes y le reitero mi invitación para que mañana estemos hablando de algunos escenarios hipotéticos como consecuencia de esta situación que hoy le presenté a usted. Muchas gracias otra vez y pásela bien y nos vemos mañana sábado a las 6 de la mañana. Gracias.